¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Vamos a comentar un poquito el tema este que me han preguntado del empadronamiento en una autocaravana o una furgoneta camper. Bueno, que sepáis que, a ver, pues podéis empadronar en cualquier sitio, tanto sea una vivienda física, ¿no? Una casa o una vivienda con ruedas. El tema El tema os puede asustar o puede parecer un poco complejo. En algunos sitios pueden tener un poco de desconocimiento de este tema, del tema de empadronarse. Bueno, yo estoy empadronado en una autocaravana. Entonces os quiero decir un poquito el tema de los pasos a seguir. En primer lugar, tendréis que acudir al ayuntamiento y pedir que os den un papel para rellenar para empadronaros en una autocaravana o una furgoneta camper, bien sea el caso que tengáis. Os dan ese papel, lo rellenáis, son una serie de datos, la matrícula, tal, boom, todo, y bueno, lo entregáis al ayuntamiento y en teoría no os tendría que poner ninguna pega más, ¿vale? Sí que os van a decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y en muchos casos, que van a comprobar que realmente viváis ahí, ¿no? En vuestra autocaravana, vuestra furgoneta. Entonces darán aviso a la policía y la policía en unos días pasará sucesivamente a lo largo de varios días para comprobar que realmente es así y que estáis viviendo en la autocaravana. Entonces ellos vienen a la hora que quieran y en mi caso al principio pues no coincidíamos porque realmente, claro, yo estaba trabajando y cuando ellos pasaban pues yo no estaba, ¿no? Pero bueno, al final hablé con ellos, les dije que, oye, podéis pasar de tal hora a tal hora que llego de trabajar y ver que realmente yo estoy trabajando y viviendo en mi autocaravana. Y bueno, así lo hicieron, pasaron varias veces, simplemente me picaron en la puerta, me preguntaron, bueno, si era yo fulanito, identificarme, miraban un poco las condiciones de la furgoneta o la autocaravana y realmente una vez comprobado que realmente yo vivía ahí, pues dan su conformidad al ayuntamiento y el ayuntamiento lo que hace es nada, empadronarte acto seguido. Luego, pues como todo, tenéis que cambiar, lógicamente, la dirección fiscal, tenéis que cambiar todos los datos, ¿no? Que conlleva un empadronamiento, como si fuera el de una casa, ¿no? El DNI y demás. En mi caso, cuando he ido a cambiar el DNI, se quedan un poco perplejos, pero no por ello no te lo hacen. Este es mi DNI, ¿sabes? Y yo os voy a enseñar aquí, voy a tapar lo demás porque tampoco tiene nada que ver, pero ahí pone Zabalbide 83P, P de parking, ¿vale? Que es un parking donde en un principio nos dijeron que teníamos que estar allí estacionados para ellos comprobar que realmente vivíamos. Luego en mi caso, bueno, pues ese parking lo pusieron prohibido aparcar autocaravanas y nos dijeron que podíamos estacionar en cualquier parte de la ciudad como un vehículo mientras estuviéramos legalmente aparcados, al igual que un coche. Y nada más, que no utilizáramos ese parking, pero sí que podíamos aparcar en la ciudad en cualquier sitio. Bueno, ellos lo que quieren en realidad es que, o sea, te dejan vivir en la autocaravana, una furgoneta y demás, pero lo que quieren, lógicamente, no quieren asentamientos. Cuando digo asentamientos, me refiero a que tú te ancles a un sitio y llegas allá y que el sitio más bonito, me quedo aquí, saco el toldito, pongo las sillas, si tienes perro saco el perrito, no sé cuánto. No, ellos lo que quieren es que hagas tu vida normal, pero siempre dentro de la autocaravana, nunca hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces también con esto quiero decir que a toda la gente que está empezando a vivir en el tema de autocaravanas, furgonetas y todo eso, que algunos lo hacen porque les gusta, otros porque no tienen opción de acceder a una casa ni de alquiler ni nada por cómo está la situación, que no te lo ponen nada fácil,
Eso es otro tema, me podía extender mucho más, pero eso es otro tema y la verdad que no es fácil acceder a una vivienda. Entonces, en mi caso es porque ni he podido acceder a la vivienda con dos nóminas, la de mi chica y la mía, para un piso de 350 euros, 400 euros, teniendo el dinero ahorrado y demás, pues era muy complejo acceder a la vivienda, ¿no? Pero bueno, ya os digo que ese es otro tema, si no podríamos estar aquí hasta mañana. Así que nada, a lo que voy es eso, que cuando vayáis a acampar o estéis viviendo en un sitio, procurar ser limpios, procurar no tirar la mierda afuera, que lo he visto en muchas autocaravanas o muchas furgonetas, que vienen, tienen el contenedor ahí a 50 metros y en medio de ir a tirarlo al contenedor, cogen y lo dejan al lado de su puertita y al día siguiente arrancan y se van. Entonces, al final, os estáis perjudicando a vosotros, aunque no volváis a ese sitio, os estáis perjudicando a vosotros en el ámbito general de todo el país, de todos los sitios, estáis fastidiando a la gente que vive en autocaravanas o en furgonetas y bueno, simplemente pues que hay que tener dos dedos de frente y ser un poco más limpios, ¿no? Ser un poco más limpios. Que vivas en una furgoneta o en una autocaravana, pues no quiere decir que tienes que ser sucio ni mucho menos. Tienes tu aseo, tienes tu ducha, tienes tu cocina, tienes tu calefacción, tienes todas las comodidades que tiene una casa en pequeñito y sin más. Y a veces tienes más libertad, yo por lo menos así me siento, ¿no? Que estoy en mi casa y cuando quiero en la calle. Abro la puerta y ya estoy en la calle plenamente disfrutando, ¿no? Y así que nada, que todos esos trámites los podéis hacer y que podéis realizarlo, pero también luego depende un poquito del ayuntamiento, ¿vale? Donde estéis viviendo. A lo mejor hay ayuntamientos donde estéis viviendo que desconocen esta posibilidad de empadronamiento o un principio os lo pueden negar, pero os digo que si indagáis un poquito y vais con las cosas aprendidas y demás, tenéis todo el derecho del mundo de poder empadronaros en una vivienda, bien sea con ruedas, bien sea una vivienda de ladrillo. Así que nada, si tenéis cualquier cosuca que os pueda ayudar, me lo dejáis en los comentarios y vamos, intentaré responder lo antes posible. Así que nada, chicos, espero haberos aclarado un poco el tema del empadronamiento. Venga, buenas rutas.